Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, martes, día 1 de agosto. ¿Cuánto? O 2, 1 de agosto, sí. Y son pues van a dar las 5 de la tarde aquí en España. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarme. Y bueno, como decíamos ayer, hoy vamos a terminar el libro titulado The Barley's Overcomers, es decir, los vencedores de la cebada, del doctor Stephen Jones. El otro día habíamos visto el capítulo 2, el último día, aquí lo tienen, y parte del 3. Habríamos visto del 3 el capítulo que era Historias de la cebada, y habíamos visto las dos primeras partes, que era la historia de Gedeón, el pan de cebada, y Absalón, el hijo rebelde de David. Y bueno, pues hoy vamos a continuar entonces. Vamos a continuar con Agitofel, que aconsejó iniquidad. La rebelión de Absalón contra David empezó cuando él acusó a David de injusticia y falta de juicio. Absalón se hizo parecer el campeón de la verdadera justicia en la tierra y retrató a David como uno que se preocupaba de la gente. En 2 Samuel 15:4 leemos las palabras de Absalón, dichas a aquellos que iban buscando justicia, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Hay muchas injusticias que se hacen en el mundo y los hombres no entienden por qué Dios no parece hacerles caso en cuanto a ellas. De hecho, este es el argumento primario en las universidades contra la existencia de un Dios justo. Los judíos no son ninguna excepción a esto, y por eso vemos un porcentaje alto de judíos que son ateos. Muchos otros son judíos culturales que realmente no creen en un Dios personal, y su argumento principal es que ellos no podrían creer en un Dios que le permitiera a su gente sufrir persecución y dispersión. En primer lugar, ellos se olvidaron de que Dios explicó en detalle lo que les haría si fueran hostiles a él. Aquí sobra esto. Estas cosas están escritas en Levítico 26 y en Deuteronomio 28. Es la ley de tribulación que Dios traería a las personas si se negaban a seguirle. Es la ley de la tribulación que Dios traería a las personas si se negaban a seguirle. Así que no tienen ningún derecho de acusar a Dios de injusticia. Todo lo que tienen que hacer es arrepentirse de su hostilidad hacia el legislador. Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, que fue encarnado como hombre en el Nuevo Testamento. ¿Es eso pedir demasiado? Igualmente, cuando la Iglesia enseña que la ley de Dios ha sido abrogada y que los cristianos ya no tienen ninguna obligación de ser obedientes a él, lo hace con el mismo rebelde corazón de Absalón. Algunos cristianos han llegado hasta decir que la ley de Dios es una cosa horrible inventada por un Dios de odio y que nosotros ya tenemos una nueva ley de amor que seguir. Así ellos acusan a Dios de injusticia precisamente como lo hizo Absalón. La mayoría no llegan a llamar al Dios del Antiguo Testamento un Dios de odio, pero no obstante las semillas de tal imputación amarga están allí. Cuando una iglesia enseña a los hombres a violar la ley de Dios, así como Agitofel aconsejó a Absalón, caen en la categoría de creyentes de los cuales Jesús habló en Mateo 5,
del 17 al 19, que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, es decir, desempeñar, obedecer, hacerla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Debido a que muchos líderes de la Iglesia han discrepado con Dios en el asunto de la justicia, han establecido su propia norma de justicia según sus propios sentimientos de amor, basada principalmente en su cultura y en lo que el mundo hace. ¿Ha notado usted alguna vez cómo el sentido del bien y el mal de la Iglesia ha experimentado un gran cambio para conformarse a la opinión del mundo? Solo necesita más o menos una generación para manifestar el cambio total conformándose al mundo. Es decir, el mundo de repente, algo que antes era considerado pecado, la fornicación, el adulterio, el divorcio, de repente deja de considerarlo pecado, eso se empieza a generalizar, Hollywood lo empieza a expandir por todos los lugares del globo y hacer que eso es normal y que no tiene nada de malo, y entonces la Iglesia al principio lo rechaza, pero más o menos tarda unos pocos años y al final la Iglesia también lo admite como un comportamiento normal, no pecaminoso. Así se conforma el mundo, simplemente con un poco más de retraso. Nosotros hemos fallado en enseñar a nuestros hijos la ley de Dios. En gran parte les hemos enviado a un viaje por alta mar sin compás, excepto el de seguir su propia norma de amor entre comillas, que ellos inevitablemente definen según la opinión del mundo. Como consecuencia, no saben establecer un gobierno cristiano en su comunidad, estado o nación. Apoyan ciegamente por entero el sistema de usura, impuestos excesivos, sentencias de prisión para ladrones en lugar de la restitución, y muchos hasta se oponen a la pena de muerte para el homicidio premeditado, el secuestro y el adulterio y la violación. Eso es lo de la violación lo he añadido yo, porque también son todos los pecados que en el Antiguo Testamento se consideran como muerte. ¿Por qué? Porque no cabe restitución en esos casos. Entonces la pena de muerte lo que hace es enviar a esa gente por anticipado al tribunal celestial para que el Señor los juzgue. Las leyes de los hombres prevalecen porque la Iglesia ha destruido o ha socavado la ley de Dios y la sociedad se ha vuelto caótica, llena de injusticia y a menudo peligrosa. En vez de convertir al mundo a la verdad, la Iglesia en gran parte, en vez de convertir al mundo a la verdad, la Iglesia en gran parte en vez de convertir el mundo a la verdad, esto está mal, perdonen que lo voy a redactar de nuevo. Vamos a ver, así creo que está más correcto. En vez de la Iglesia convertir al mundo a la verdad, el mundo en gran parte ha convertido la Iglesia a su norma de ley romana, de la ley romana. En lugar de la ley de Cristo, la ley romana. Muchos pastores y maestros simplemente se han declarado en huelga y se han negado a enseñar la ley de Dios a la gente. Dicen que no es pertinente, que ya no es una norma del bien y del mal que debamos usar para definir el pecado. Esto es completamente contrario a la enseñanza del Nuevo Testamento y no digamos del Antiguo Testamento. Juan dice que el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4, entonces si quitamos la ley, ¿cómo sabemos lo que es pecado y no es pecado, verdad? Pablo dice que ni siquiera él sabría definir el pecado a no ser por tener la ley. Romanos 3:20 y 7:7. Si cualquier miembro de la Iglesia se encargara de aprender la ley, las posibilidades son bastante buenas de que él tendría que arrepentirse de su aprendizaje o enfrentarse con una perorata sobre caer de la gracia. Mientras pocos acusarían a Dios de injusticia en su propia cara, no obstante dicen junto a Absalón en 2 Samuel 15:4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?
Este no es un asunto insignificante, es una cuestión de rebelión y acusación contra Dios. Y aunque parece asombroso, Dios todavía ama a la Iglesia, así como David continuó amando a Absalón y a Ahitofel. Es decir, la Iglesia está acusando a Dios de ser injusto. Fíjense qué cosas, ¿no? Dios es un Dios injusto, ¿eh? No obstante, el Estado judío Sí, decíamos bien, no obstante, el Estado judío tiene que sufrir el mismo destino que le ocurrió a Absalón. Su pelo era largo y cuando pasó por debajo de un árbol se le enredó en las ramas. Cuando Joab, el general de David, oyó hablar de él, fue y lo mató. Segundo de Samuel 18:14. Asimismo, tal como Ahitofel se ahorcó, los sistemas denominacionales que los hombres llaman equivocadamente la Iglesia, también morirán por su propia mano. Estas dos muertes, es decir, la del Estado judío y la de la Iglesia, son necesarias para liberar a la gente. La historia de la rebelión de Absalón ocupa 6 capítulos enteros en las Escrituras. Esto está en negrita y subrayado, ¿eh? Saben que las negritas y los subrayados, salvo rara excepción, siempre son míos, no del autor. Y hay que decirlo. Si a usted no le gusta pues que alguien le resalte los libros, pues lógicamente puede descargarse el libro y entonces usted lo coge y le quita los resaltados y se lo pone como a usted le guste. La historia de la rebelión de Absalón ocupa 6 capítulos enteros de las Escrituras, segundo de Samuel 13:18, más 2 en los Salmos. Este es obviamente un incidente muy importante en la Biblia, que además contiene advertencias serias tanto para la pentecostal Compañía del Trigo como para los seguidores del judaísmo. Los 7 hijos de Saúl ahorcados en la siega de la cebada. Este es otro epígrafe. Los 7 hijos de Saúl, los 7 hijos de Saúl ahorcados en la siega de la cebada. Segundo de Samuel 21 nos dice que había hambre en la tierra durante los días de David. David inquirió del Señor para discernir la causa espiritual. El Señor contestó: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los Gabaonitas. Esta es otra historia de cebada, la de los 7 hijos de Saúl, ahorcados en la siega de la cebada. Entonces David llamó a representantes de los Gabaonitas y les preguntó lo que debía hacer para corregir el mal que se les había hecho. Ellos pidieron que 7 de los hijos de Saúl fueran entregados a ellos para su ejecución. Es probable entonces que Saúl hubiera matado a 7 Gabaonitas. David satisfizo esa demanda y les entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos les ahorcaron en el monte delante de Yahvé, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Al comenzar la siega de la cebada. Es por eso que es una historia de cebada. La New American Standard Bible traduce esto en los primeros días, le ponemos días con mayúsculas, de la siega, pero la palabra días no está en el texto hebreo original. No está en el texto hebreo original, perdón. No está en el texto hebreo original. Los traductores no entendieron la importancia de este pasaje y por eso ellos insertaron la palabra días, pero debe ser entendido como el primer día, pero el pasaje, ahora debe ser entendido como el primer día de siega, el primer día de la siega, el principio de la siega de la cebada, por lo tanto, el día de la ofrenda de la gavilla. Así, mientras el sumo sacerdote de Israel mecía los primeros frutos de la siega de la cebada, los 7 hijos de Saúl fueron ejecutados por los Gabaonitas. La ironía de esta situación queda clara porque años después Jesús fue levantado de la muerte en ese día. Es un día de resurrección, pero los hijos de Saúl fueron ejecutados en ese mismo día. Este contraste solo puede ser entendido cuando conocemos que Saúl representa a la Iglesia desde Pentecostés
y que sus 7 hijos representan a las 7 iglesias en la edad de Pentecostés, es decir, del 33 al 1993 después de Cristo, 40 jubileos. Saúl 40 años, la iglesia de Saúl 40 jubileos, la iglesia de Saúl o de Pentecostés. ¿Cómo sabemos que Saúl representa a la iglesia del trigo, la iglesia de Pentecostés? Simplemente porque Saúl fue coronado rey de Israel en el día de Pentecostés, el día cuando el sumo sacerdote ofrecía los primeros frutos del trigo a Dios en el templo. Cuando Samuel pronunció su discurso en el día que Saúl fue coronado rey de Israel, él dijo en 1 Samuel 12:17, no es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Yahvé, y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Yahvé, pidiendo para vosotros rey. Según la ley de Levítico 23:14, a ningún hombre le era permitido segar la nueva cosecha de cebada o trigo hasta que el sumo sacerdote no hubiera ofrecido a Dios los primeros frutos de esa cosecha. Por ejemplo, el día de la siega de la cebada sería el de la ofrenda de mecer la gavilla un poco después de Pascua. Una vez el sumo sacerdote, una vez que el sumo sacerdote había ofrecido los primeros frutos de la cebada a Dios, la gente entonces quedaba autorizada para segar la mies y comer de su nueva cosecha de cebada. Lo mismo era verdad para la cosecha del trigo. Ningún hombre podría segar la mies o podría comer de la nueva cosecha de trigo hasta el día de Pentecostés. Por consiguiente, el día de la cosecha del trigo era el día de Pentecostés. Por eso es que nosotros sabemos que Saúl fue coronado en el día de Pentecostés, y por lo tanto Saúl es un tipo de la compañía del trigo, la iglesia pentecostal, que todavía no está perfeccionada, sino que es carnal. Así como el propio Saúl reinó sobre Israel por 40 años, también nuestros Saúles modernos han reinado sobre la iglesia del Nuevo Testamento por 40 jubileos. Bueno, no tan modernos, durante los 40 jubileos, modernos y antiguos, del 33 al 1993 después de Cristo. No queremos desacreditar aquí la propia fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta buena, porque es un día de fiesta para conmemorar que Dios bajó como fuego al monte Sinaí para escribir sus leyes en nuestros corazones. Tiene un cumplimiento mayor también en el segundo capítulo de Hechos. Sin embargo, también debemos entender las limitaciones de aquellos bajo la unción pentecostal. Los 2 panes ofrecidos a Dios durante Pentecostés eran horneados con levadura. Subrayen eso de con levadura, Levítico 23:17. Puesto que la levadura es un tipo del pecado en la Biblia, no es difícil ver que el reino de Pentecostés, aunque bueno, no, resaltamos con mayúsculas el no, sería una edad de perfección, sería una edad en la que nosotros recibiríamos solo las arras del Espíritu, por lo cual ningún hombre puede ser perfeccionado sin pasar por el fuego. Ningún hombre podía, mejor, ser perfeccionado sin pasar por el fuego, porque el fuego es lo que contrarresta la acción de la levadura, el horno de fuego. Acuérdense de Sadrach, Mesach y Abednego, allí con Daniel, ¿no? En el libro de Daniel. Eso simboliza. Nosotros tenemos que pasar por el bautismo de fuego para que podamos ser perfeccionados. Eso es lo que puede contrarrestar, acabar con la levadura y morir y hacer que muramos a la carne. Que ya saben que el fin de ese capítulo de muerte a la carne es el cruce del Jordán. Pero este no es un libro sobre la cosecha del trigo, así que aquí no podemos seguir este tema más allá. Por ahora es suficiente saber que Saúl representa a la iglesia carnal y que sus 7 hijos representan a las 7 iglesias de la edad de Pentecostés, las 7 iglesias de Apocalipsis. Que sus ejecuciones ocurrieran en el día de la cosecha de la cebada nos dice volúmenes, o nos dice muchísimo, como quieran. Si ellos hubieran sido de la compañía de la cebada, habrían recibido la vida en ese momento, así como Jesús fue levantado de la muerte en ese día. Su ejecución nos dice que morirán en el desierto,
como la iglesia bajo Moisés, que todos tuvieron que caer en el desierto, hasta que todos los guerreros cayeron en el desierto, los viejos hombres, los viejos guerreros, no pudieron cruzar al otro lado. Es decir, permanecerán mortales en el momento de la primera resurrección y no recibirán la promesa en ese momento. Ellos estarán entre los otros muertos de Apocalipsis 25, quienes permanecerán mortales o muertos durante otros 1000 años esperando por la segunda resurrección. La persecución de Saúl a los gabaonitas, otra historia más de cebada. Hay más que aprender de la historia de la ejecución de los hijos de Saúl. La razón, para su ejecución es que persiguieron a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? ¿Cómo encajan en la historia de la iglesia y los vencedores? La historia empieza en Génesis 9, del 20 al 27, donde Noé maldijo a Canaán. Los versículos 25 al 27 dicen, y dijo Noé, maldito sea Can, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahvé mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí ese su, vemos, lo hemos puesto entre corchetes, que puede ser su con mayúscula, es decir, no siervo de Canaán, sino siervo del Dios de Sem. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. En nuestro libro Secretos del Tiempo, como ya saben, como siempre, que lo tienen en la columna derecha, destacado el Tabernáculos, en los libros reeditados del Dr. Stephen Jones, donde viene ahí su foto del Dr. Stephen Jones con su esposa, rodeado de algunos de sus libros. Entonces clican ahí y entonces pueden buscar ese libro y lo pueden descargar gratuitamente. Y si lo quieren comprar, pues por ejemplo en inglés lo tienen, no sé si lo venderán también en castellano, pero las traducciones en castellanos que tiene en la página pues no son muy plausibles, por lo cual nosotros precisamente estamos dedicados a esta tarea de traducir todos estos libros. También mostramos cómo esta maldición puso a Canaán y a sus descendientes bajo tiempo maldito, ciclos de 414 años que conllevan juicio. Josué entró en Canaán para llevar juicio contra los cananeos precisamente 828 años después de la maldición, o sea, 2 por 414 años. Así precisamente fueron juzgados según el horario de las leyes del tiempo. Déjenme repetir esto porque no sé si omití algo, una frase ahí intermedia. En nuestro libro Secretos del Tiempo mostramos cómo este evento tuvo lugar en el año 1660 desde Adán, solo 4 años después del diluvio. Creo que eso no lo había leído. También mostramos cómo esta maldición puso a Canaán y a sus descendientes bajo tiempo maldito. En el libro del Dr. Stephen Jones, Secretos de Dios, se antipa bien el tiempo maldito, tiempo bendito y tiempo juzgado, que son una serie de tiempos, de periodos que se repiten a lo largo de la Escritura. Josué entró en el tiempo maldito, ciclos de 414 años que conllevan juicio. Josué entró en Canaán para llevar juicio contra los cananeos, precisamente 828 años después de la maldición, o sea, 2 por 414 años. Así, precisamente, fueron juzgados según el horario de las leyes del tiempo. Sin embargo, la naturaleza de la maldición no era que todos los cananeos fueran matados, asesinados, eliminados. Era que Canaán sería un sirviente para sus hermanos y posiblemente para el mismo Señor. Esto es lo importante, posiblemente para el mismo Señor. Note que el versículo 26 podría leerse como que Canaán sería el sirviente del Dios de Sem, como les decía antes. No meramente del propio Sem, sino el sirviente del Dios de Sem. De todos modos, el cumplimiento de la maldición en el tiempo de Josué nos muestra cómo interpretar esa maldición de Noé. Vamos a ver que esa lectura previamente es corroborada con lo que ocurre precisamente al cumplirse la maldición en el tiempo de Josué. Mientras Josué estaba haciendo la guerra con los cananeos, el pueblo de Gabaón engañó a Josué
para establecer un convenio de paz con ellos. En Josué 9 sabes que se disfrazaron con vestidos harapientos y con pan mohoso y tal, y fueron allá donde Josué se presentaron, como diciendo que venían de lejanas tierras y que pedían que tuviera misericordia y no sé qué. Todos los engañaron y los dejaron entrar en la congregación. Hay muchas lecciones en esta historia, pero pocos se dan cuenta de que la historia de la maldición de Noé a Canaán fue la causa de esta guerra contra los cananeos. La maldición de Canaán fue la causa de la guerra que tuvo que batallar Josué contra los cananeos. El hecho de que Noé profetizara en su maldición que Canaán iba a ser un siervo significa que alguien tenía que cumplir al hacerse siervo, tendría que cumplirla al hacerse siervo, ¿no? Pues los cananeos muertos hacen de sirvientes bien pobres. Josué 9 del 23 al 27 dice, es decir, los gabonitas eran de los cananeos, ellos decían que eran de otro sitio más lejos, pero no, eran de allá. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber siervos de entre vosotros, quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Yahvé, en el lugar en que Yahvé eligiese, lo que son hasta hoy. Los gabaonitas fueron maldecidos para servir al templo de Dios. Fíjense qué maldición más maravillosa. Los gabaonitas fueron maldecidos o malditos para servir en el templo de Dios. Qué maldición tan fantástica. El propio Pablo se llamó un siervo o literalmente un esclavo de Jesucristo, Romanos 1:1. Así también todos nosotros debemos servir a Dios en su santuario. Y así nosotros podríamos interpretar que la maldición de Noé en Génesis 9:26 significaba que Canaán sería sirviente del señor de Sem, porque este fue el resultado práctico de esa maldición. Es decir, Canaán, a través de los gabonitas, sería sirviente del señor de Sem, que es de Yahvé, sirviendo en el templo como leñadores y como aguadores. Y ahora vamos a ver qué significa ser leñadores y aguadores, para que vean que la maldición es maravillosa. Bien, por otro lado, Canaán también había de servir a sus hermanos, particularmente al propio Sem. ¿Quién es Sem? Sem es identificado en las escrituras antiguas como el Melquisedec original, rey de Salem, Jerusalén, a quien Abraham pagó los diezmos, porque él simplemente aparece de repente en el libro de Génesis, una historia sin explicación, un hombre que no es identificado acerca de su genealogía. Este silencio divino le hace un tipo de Cristo, Hebreos 7 del 1 al 4. El libro de Jasher también le llama Sem, a Melquisedec le llama Sem, Melquiseden. Y yo creo que esto es correcto porque cuando nosotros llegamos a la historia de los gabaonitas, el tipo encaja. Los gabaonitas llegaron a ser sirvientes de Sem, es decir, de Melquisedec, y esclavos de Jesucristo. Finalmente sirvieron en el templo de Salomón en Jerusalén, el lugar donde Melquisedec gobernó. Melquisedec o Melquiseden, Melquisem. Así los gabaonitas representan al orden de Melquisedec, nada menos, el nuevo sacerdocio que reemplaza al de Leví. Los de este orden son los esclavos de Jesucristo, son los sacerdotes de Dios y de Cristo que reinan con él 1000 años, nada menos. Es decir, los vencedores. Los gabaonitas fueron un tipo de los vencedores. Apocalipsis 26 en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo podrían esos cananeos gabaonitas bajo la maldición de Dios posiblemente representar el orden de Melquisedec, los vencedores? El orden de Melquisedec no es un club de santos superespirituales, es un grupo de vencedores. Si ellos hubieran sido perfectos en su comienzo, no habrían tenido que vencer nada. El hecho simple es que todos nosotros somos, en nuestro estado carnal, cananeos bajo la maldición de Dios, pero por su gracia nuestro Josué Jesús nos maldice, entre comillas, haciéndonos sus siervos en su templo, donde nosotros servimos a Sem, el Melquisedec original.
Bien, repito esto que lo puse en negrita y subrayado. El hecho simple es que todos nosotros somos en nuestro estado carnal como los cananeos, bajo la maldición de Dios. Pero por su gracia nuestro Josué, es decir, Jesús, nos maldice, entre comillas, haciéndonos sus siervos en su templo, donde nosotros servimos a Sem, el Melquisedec original. También esto va subrayado y en negrita. Josué, es decir, Jesús, ha jurado protegernos, Josué 9:19. Él ha jurado dejarnos vivir, como lo hizo con los gabaonitas, Josué 9:20. Y Él nos ha hecho leñadores de la madera, es decir, que llevan su cruz de oprobio, eso es lo que quiere decir, leñadores de la madera, que llevan su cruz de oprobio, y aguadores para toda la congregación, que han de llevar el agua del Espíritu Santo al resto de la iglesia, el agua del Espíritu Santo y de la palabra, diría yo también, ¿verdad? En nombre del templo de Dios, Josué 9:21. Y así después, cuando Saúl decidió perseguir a los gabaonitas sin entender los propósitos de Dios, fue un cuadro gráfico de cómo Israel persiguió a los profetas en el Antiguo Testamento y de cómo la Iglesia ha perseguido a los vencedores en el Nuevo. Saúl persiguió a David y él también persiguió a los gabaonitas. Las acciones de Saúl descalificaron a los 7 hijos de Saúl y a la iglesia del trigo para heredar el reino en la primera resurrección. Es por esto que la iglesia tendrá que esperar la segunda resurrección al final de los 1000 años. Bien, otra historia más. Eleazar protege el campo de cebada. El rey David tuvo unos hombres poderosos que se distinguieron de varias maneras, los valientes de David, ¿verdad? Uno de estos fue Eleazar. Primero de Crónicas 11, del 12 al 14, dice: tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual, Ahoita o Ahoita, como quieran, el cual era de los 3 parientes. Este estuvo con David en Pasdamín, estando allí juntos los filisteos para la batalla. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos porque Yahvé les favoreció con una gran victoria. Eleazar era un hombre poderoso porque él ayudó a David a defender la compañía de la cebada, es decir, los vencedores. De hecho, Eleazar había sido una vez parte del ejército de Saúl y por consiguiente tuvo que haber desertado hacia David. David también es un vencedor, así que las acciones de Eleazar al defender la cebada son consistentes con ayudar a David en contra del ejército de los filisteos. Este breve relato en las Escrituras dice volúmenes. Es una de las verdaderas joyas en la Biblia. Este nombre hebreo, Eleazar, quiere decir Dios ayuda. Abraham tenía un sirviente fiel llamado Eleazar que fue enviado a encontrar una novia para Isaac. En esa historia, Eleazar representa el Espíritu Santo enviado a preparar la novia de Cristo. En una corte legal, un ayudante es llamado abogado o consolador. Juan 15:26. El nombre denota la actividad del Espíritu Santo, la ayuda de Dios. Se dice que Eleazar es hijo de Dodo, que quiere decir amoroso. El nombre viene de la palabra hebrea dode, que significa amor. De hecho, la palabra dodo es la raíz de ambos, Dodo y David. Generalmente se ha entendido que el nombre David también quiere decir amoroso. El mismo Dodo es llamado un Ahoita, si se pronuncia la H intercalada, Ahoita o Ahoita si no se pronuncia, si la H es muda, que quiere decir que él era descendiente de Ahoa o de Ahoa, como quieran. Primero de Crónicas 8:4. Según el diccionario de nombres apropiados de las Escrituras, de J.B. Jackson, Ahoa quiere decir hermano de reposo. Entonces, reuniendo todo esto para ver lo que Dios está diciendo bajo las superficies de las Escrituras,
Lo vamos a reunir para ver qué quiere decir. Simplemente traduciremos los nombres mientras expresamos Primero de Crónicas 11:12 y vemos lo que el Espíritu Santo está enseñándonos. Tras de este estaba Eleazar, el abogado, hijo de Dodo, hijo de Amor, Ahorita, hermano de Reposo, el cual era de los tres valientes. Y sin decir los nombres sería, tras de este estaba el abogado, hijo de Amor, hermano de Reposo, el cual era de los tres valientes. Tremendo. En otros términos, el abogado, el Espíritu Santo, es uno de los tres valientes. El Espíritu Santo nace de amor, y está relacionado con entrar en el reposo de Dios, efectivamente. Qué cuadro tan maravilloso pinta este versículo para nosotros. El versículo 13 dice que Eleazar estaba con David en Pasdamín. Las notas de Bullinger o Ballinger, es un autor, dicen que esto probablemente el autor de la Biblia compañera, la Companion Bible, dicen que esto probablemente sea igual que Efes Damim, que es en 1 Samuel 17:1, el lugar donde David mató a Goliat. Pasdamim significa desvanecerse de sangre. Efes Damim tiene un significado similar, el límite de sangre. Lo más probable recibió su nombre porque en dicho lugar el derramamiento de sangre se limitó solo a Goliat. Acuérdese que Goliat era el campeón de los filisteos mientras David era el campeón de Israel. Se suponía que el perdedor de la batalla sirviera al ganador. En tiempos antiguos las batallas a veces eran luchadas por los campeones para limitar el derramamiento de sangre. O sea, un hombre de cada campamento se enfrentaba y así no tenían que pelearse todos. Si Eleazar estuvo con David en el momento del enfrentamiento con Goliat, solo puede significar que él formaba parte del ejército de Saúl en ese momento. Él era obviamente un guerrero entrenado que vio que Dios estaba con David cuando mató al gigante. En alguna batalla con los filisteos más tarde, cuando el ejército de Saúl de nuevo huyó de miedo, Eleazar se mantuvo firme y defendió este campo de cebada. Vea 2 de Samuel 23 del 9 al 12. Por este texto es obvio que David no estaba dirigiendo a las tropas de Israel en ese momento, ya que las tropas habían huido, así que debe de haber ocurrido después de que David había huido de Saúl. Después de que David huyó de Saúl, parece que Eleazar dejó el ejército de Saúl y desertó para unirse a David en las colinas. Que sepamos, esta es la historia de Eleazar, el defensor de la cebada. Y como dijimos, el significado espiritual demuestra que el Espíritu Santo es el defensor real del remanente vencedor, la compañía de la cebada. El significado espiritual, repito, demuestra que el Espíritu Santo es el defensor real del remanente vencedor, la compañía de la cebada. Bien, nueva historia. Eliseo vence la muerte con la cebada. La cebada es una planta robusta que puede resistir la sequía y ambos extremos, calor y frío. Por eso, cuando la escritura habla de grano o harina en tiempos de sequía, generalmente se refiere a la cebada, porque el trigo no puede crecer bajo tales condiciones severas. De esta manera, la cebada es un símbolo muy bueno del vencedor, que florece en los periodos entre avivamientos cuando el Espíritu de Dios no parece estar moviéndose. Ese es mi caso, por ejemplo, perdone, yo soy aspirante a vencedor, si es que el Señor nos ayuda a permanecer, pero a mí, por ejemplo, yo me he visto en esta tesitura y supongo que muchos que a los que el Señor esté llamando a ser vencedores durante este tiempo, pues han visto así. Yo llegué cuando aquí en España había habido, digamos, un gran avivamiento, un movimiento que precisamente comenzó con la denominación a la que yo accedí después, que era el ministerio de remar. Y además de remar, nacen las iglesias de los gitanos en España, las iglesias de Filadelfia, que son las más numerosas. Y hubo pues un crecimiento enorme de las iglesias evangélicas en toda España debido a eso. Además, remar era un centro de rehabilitación, donde el Señor hizo muchos milagros. Sin embargo, yo cuando llego allí, toda esa fase del avivamiento, digamos que ya pasó, ya es un ministerio establecido,
más o menos acomodado y ya no se ve pues todo ese tipo de manifestaciones que hubo en sus comienzos. Entonces, a mí me pasó lo mismo en la iglesia en la que estuve. Yo tuve mucha bendición, tuve palabras proféticas, sentí la presencia de Dios, el Señor me dio experiencias tremendas, pero sin embargo yo no he vivido ningún avivamiento. He oído, he leído, tal, pero ¿no? Si usted está en esa tesitura, pues también quizás sea usted de las personas que el Señor está llamando a vencer. Bien, repito, de esta manera la cebada es un símbolo muy bueno del vencedor que florece en los periodos entre avivamientos cuando el Espíritu de Dios no parece estarse moviendo. Por contraste, la compañía del trigo languidece cuando Dios parece esconder su rostro durante un tiempo. Ahí es el tiempo cuando se empieza a apagar el avivamiento, ¿verdad? Y entonces la levadura hace su efecto, precisamente la levadura empieza a hacer su efecto y entonces empieza a apagarse el avivamiento. Ese es el orden, ¿no? Porque la levadura, la iglesia empieza a rechazar el bautismo de fuego, todo lo bueno, los milagros, lo otro y tal, y la vida buena, la vida fácil, la vida cómoda, la prosperidad, la fe, la superfe, la sanidad, tal, pero entonces la levadura empieza, al no haber fuego, empieza a leudar la masa y al final el avivamiento, como ocurre siempre, se acaba y eso acaba quedando un cascarón con gente donde las manifestaciones del Señor pues llegan al bautismo, a la salvación, bautismo del Espíritu Santo y poco más. Y a veces, como Israel bajo Moisés, tientan a Dios diciendo, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Éxodo 17:7. No entienden que nuestra fe no es probada mientras Dios se esté moviendo milagrosamente. Ahí todo está, todo lo bueno, ¿verdad? Estamos en el mogollón. Ahí no hay problemas. Todo alegría, entusiasmo, bendición. Dios ahí no nos puede probar, sino en aquellos tiempos cuando Él está callado y en silencio, como en los cantares, ¿verdad? El Señor iba y a la sulamita la visitaba, una bendición y tal, entonces la cogía y la dejaba y tal, ¿no? Y luego una vez cuando vino y se entendió su mano y sus manos, dice que sudaron mirra, eso estaba el sufrimiento, el Señor la estaba llamando a ir más allá, a los montes de la mirra y todo aquello, del sufrimiento y a seguirla por donde quiera que vaya, pero que ella como que no abrió la puerta, entonces el Señor la deja ahí, ¿no? Es exactamente rechaza el bautismo de fuego y te quedas. Bien, ese es el asunto. ¿Verdad que esto es tremendo, no? Repetimos todo esto. La cebada es un símbolo muy bueno del vencedor que florece en los periodos entre avivamientos, cuando el Espíritu de Dios no parece estarse moviendo. Por contraste, la compañía del trigo languidece cuando Dios parece esconder su rostro durante un tiempo. Como Israel bajo Moisés tientan a Dios diciendo, ¿está pues Yahvé entre nosotros o no? Éxodo 17:7, no entienden que nuestra fe no es probada mientras Dios se esté moviendo milagrosamente, sino en aquellos tiempos cuando Él está callado. Por eso, en el tiempo de sequía el trigo muere. Y esa es la gran sequía que está padeciendo la iglesia laodicense en este momento. Hay 13 hambrunas o sequías y por eso nuestro ministerio, Graneros de José, en esos tiempos de sequía, invita a la gente a venderlo todo y al final incluso a venderse a sí mismos para poder subsistir, para encontrar el maná, el trigo que José había acumulado para poder repartir. Pues es un tipo de Cristo, ¿verdad? Y Faraón el tipo del Padre. Entonces, ese es el asunto, ¿verdad? Graneros de José. Aquí tienen ustedes un granero tremendo para poder resistir la hambruna tremenda que viene padeciendo la iglesia. Hay 13 hambrunas, sequías listadas en la Biblia y todas tratan de este mismo asunto. La cebada también madura temprano, madura alrededor del tiempo de la Pascua, al principio de la primavera, mientras el trigo madura después, al final de la primavera o al principio de verano, en el tiempo de Pentecostés. La cebada madura antes de la lluvia postrera, mientras el trigo necesita la lluvia postrera para madurar. Igualmente, los vencedores entrarán en la madurez y serán segados por Dios antes de la lluvia tardía del Espíritu Santo.
De hecho, los vencedores recibirán la llenura de su espíritu, la lluvia tardía, y entonces la repartirán al resto del mundo, incluso a la Iglesia. Es decir, los vencedores van a ser los que van a protagonizar este último gran avivamiento, llevándolo las iglesias. Su ministerio es llevar a personas e iglesias al aposento alto de tabernáculos para que crucen el Jordán, Dios luego puedan acampar en Gilgal, allí el Señor circuncide sus corazones y entonces pues puedan madurar. Hubo una sequía en los días de Eliseo que nos enseña más sobre los principios espirituales de la cebada. Segundo de Reyes 4, del 38 al 41 dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo al recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente. Y hubo mal, y no hubo más mal en la olla. Vamos a ver la harina porque esa es la clave, la harina de cebada. Dado que este evento ocurrió durante un tiempo de sequía, la harina que ellos usaron era sin duda de cebada, y así la cebada fue usada para vencer la muerte. El vencedor son los que vencen la muerte. Eso ilustra la resurrección de la muerte, pero la historia no queda completa sin leer los próximos versículos. Del 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, aquí lo tienen, de cebada, y trigo, grano, y trigo nuevo en su espiga, es decir, grano. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Yahvé: comerán y sobrará. Y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Yahvé. Un hombre de Baal Salisa le trajo a Eliseo las primicias de la cebada que normalmente se llevaban al sacerdote en el templo. Al parecer el sacerdocio estaba corrupto en ese momento y este hombre no quiso que se usara su ofrenda para apoyar enseñanzas falsas. Así que en ese año era el día de la ofrenda de la gavilla, en el primer domingo después de la Pascua. Vea Levítico 23 del 10 al 14. Muchos años después Jesús sería levantado de la muerte en ese día para cumplir con este mismo día de fiesta. Pero Eliseo y los hijos de los profetas la celebraron al convertir la muerte en vida para dar de comer a la multitud. El pan fue multiplicado para que ellos tuvieran hasta sobrarles. Bien, otra historia más, creo que es la última ya. Jesús da de comer a la multitud con cebada. La historia de Eliseo nos recuerda una historia similar en Juan 6, que también tuvo lugar alrededor del tiempo de la Pascua en Juan 6:4. En esta ocasión Jesús alimentó a la multitud con 5 panes de cebada y 2 pececillos. 5 panes de cebada y 2 pececillos. Versículo el 6, versículo 9. Los versículos 12 y 13 dicen: y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que sobraron a los que habían comido de los 5 panes de cebada. Otra vez aquí, de cebada. El pan partido representa la muerte, recoger los pedazos representa la resurrección, para que no se pierda nada. En el comentario posterior del capítulo, Jesús dice 4 veces más: y yo le resucitaré en el día postrero. Vea versículos 39, 40, 44 y 54. Los vencedores heredarán la primera resurrección, pero primero ellos son el pan de cebada en las manos de Jesús, que tiene que ser partido para dar de comer a la multitud.
Esto yo lo leí, creo que precisamente en uno de los libros de Henry J. Owen, pero el Señor tomó el pan, nos toma, ¿eh? Cuando somos salvos, nos bendice, como dice el sacerdote así, nos bendice, nos quebranta, nos parte y entonces nos reparte. ¿Por qué? Porque lo que no se quebranta, no se parte, no se puede repartir. Hasta que nosotros no estamos quebrantados, no podemos alimentar a nadie. Los vencedores se preguntan a menudo por qué ellos experimentan problemas en lugar de la vida victoriosa. Se preguntan por qué son expulsados por su iglesia y amigos. Se preguntan por qué Dios trae todas sus fallas a la superficie para que otros las vean. Se preguntan por qué Dios promete tanto pero parece darle lo contrario. Se preguntan por qué Dios les disciplina tanto, nunca permitiéndoles escaparse con algo. ¿Por qué al Señor a otros les permite y a ellos no? Se preguntan, ¿verdad? Fíjese, lo vamos a leer otra vez porque este párrafo está todo resaltado y en negrita, ¿no? O sea, resaltado en negrita y una parte de la primera subrayado. Los vencedores heredarán la primera resurrección, pero primero ellos son el pan de cebada en las manos de Jesús que tiene que ser partido, quebrantado para dar de comer a la multitud. Los vencedores se preguntan a menudo por qué ellos experimentan problemas en lugar de la vida victoriosa. Se preguntan por qué son expulsados por su iglesia y amigos. Se preguntan por qué Dios trae todas sus fallas a las superficies para que otras las vean. El Señor les avergüenza muchas veces, hace que se avergüenzan, que confiesen, que tengan. Se preguntan por qué Dios promete tanto, pero parece darles lo contrario. El Señor les da una promesa y parece que van a cumplir. En lugar de darles otra nueva promesa y otra nueva promesa, parece que nunca se cumple. El Dios de la zanahoria le llamaba yo. Siempre cuando yo creía que ella me iba a comer la zanahoria, resulta que avanzaba y entonces la zanahoria avanzaba también. Nunca la agarraba. Se preguntan por qué Dios promete tanto, pero parece darles lo contrario. Se preguntan por qué Dios les disciplina tanto, nunca permitiéndoles escaparse con algo. Y continúa esto subrayado y en negrita. Hay una explicación sencilla. Jesús está quebrantándoles para alimentar a la multitud. Todavía no es el momento para ser victoriosos. Es el tiempo de morir. No es todavía tiempo para disfrutar de una reputación buena entre los hermanos, sino de despojarse a sí mismos, de vivir ocultos en las cuevas, como aquellos profetas que en el tiempo de Ezequiel fueron escondidos en las cuevas, ¿verdad? No, en el de Ezequiel o en el de Jeremías. Bueno, eran coetáneos que Jeremías y Ezequiel, creo. Pero en ese tiempo hay que escondió en grupos de 50, en las cuevas y los mantuvo con pan y agua. Así es, Dios los tiene entre bastidores, muy, muy, muy justicos, muy, muy apretadicos para que no se le desmadren. Siguiendo el camino que Jesús pisó, la senda de la cruz. Él quiebra el orgullo de su remanente vencedor exponiendo sus faltas para que la compañía del trigo pueda alimentarse de ellos. Este es el por qué la compañía del trigo, la Iglesia, raramente ha reconocido a los vencedores entre ellos. Según su regla de medir, los vencedores normalmente son los más improbables para ser elegidos. Siempre están en el banquillo. Yo por muchos años está en el banquillo y todavía me considero en el banquillo. El Señor me ha empezado a utilizar un poco, unos pocos años para acá a través del blog y en internet, pero el resto, Señor, aunque sí, algunas veces tuve algunos puestos de liderazgo menores y predicaba la palabra, tuve misionero, pero siempre yo me he considerado que el Señor me tenía en el banquillo, pues anhelando el llamado que Él me había llamado, que yo espero que todavía y lo sigo esperando. Algún momento se va a desarrollar plenamente. Pero así supongo, si usted está en esa situación o ha estado y se identifica con eso, pues va por el buen camino. O creo que vamos por el buen camino. Aunque las promesas son tremendas, y otra de las cosas de que no les eligen es porque Él normalmente ellos les dan. Cuando hablan, les meten el dedo en la llaga. Ellos saben que es verdad. Pero como no quieren dejar sus prebendas, sus posiciones, su liderazgo, a mí me dijo una vez, ¿no? Esto es para mi marido.
El que tiene que ser el líder aquí es mi marido, me dijo la mujer del pastor, y yo nunca se lo había discutido, ¿no? ¿Eh? Cuando le hice partícipe de la visión, ¿no? Bien, aunque las promesas son tremendas, la vía hacia esas promesas es por el valle de sombra de muerte. José también tenía promesas poderosas, pero Dios lo llevó primero a la esclavitud y la cárcel. La compañía de la cebada no es justa, simplemente ellos conocen lo engañoso de sus propios corazones mejor que la mayoría, porque esa ha sido una parte mayor de su revelación de Dios. Ellos saben que son indignos y la Iglesia está contenta con recordarles que lo son. Después de todo, solo son publicanos y rameras. El llamado, esto va ya, y es el último párrafo, que con esto terminamos, va en negrita y subrayado. El llamado de la cebada no es un llamado a la justicia, sino al quebrantamiento. No es un llamado a la vida victoriosa, sino a la desesperación de muerte. Yo quiero decir que sí, durante un tiempo, incluso más o menos largo, pero después viene la vida de resurrección. Y viene la paz, y viene el gozo, y viene también la prosperidad gradualmente. No es un llamado al trono, sino a la cárcel y el desierto. Y cuando toda justificación de sí mismos se haya ido, aquí es cuando viene la buena, cuando toda justificación de sí mismos se haya ido, cuando toda la impaciencia haya ejecutado su curso, han dejado sus obras muertas, han dejado de meter la mano para tratar de ayudarle a Dios a hacer su llamado, a que se cumpla su llamado, sus palabras, entonces la muerte será conquistada por la vida. Entonces cruzan el Jordán y la muerte es conquistada por la vida, por la unción de vida de tabernáculos, la paz, el gozo, el reposo de Dios, el salón de Dios, la vida victoriosa, andar en el Espíritu. Bueno, este magnífico libro lo hemos terminado aquí, corto pero maravilloso. Espero que les haya gustado como a mí. Ahí queda para que lo puedan repasar, escuchar las veces que quieran, leer, si lo quieren descargar. Lo pondremos ahora en los libros también ya reeditados porque ha sido corregido mientras lo grabábamos. Y nada, pues no sé qué vídeo nos tocará para el día siguiente. Vamos a ver, discúlpenme. Vamos a ver si podemos coger. Sí, aquí mismo lo podemos ver en el canal. Vamos a ver los vídeos del canal. Bien, parece que se retrasaba. Aquí lo tenemos. Después de los vencedores de la cebada viene, ya toca ver otro capítulo del libro Reflexiones acampados en Gilgal, que creo que ya lo terminamos también. O sea, terminamos los vencedores de la cebada. Mañana o pasado, Dios mediante, terminamos el primero de los libros de Reflexiones acampados en Gilgal, que saben que es uno de mis libros, una compilación, que los tres son compilación de los artículos que publiqué durante toda esa etapa, que yo les recomiendo mucho también, porque el Señor confirmó todo eso de una manera muy maravillosa. Y nos quedan 2 vídeos, un par de semanas para poder terminar el libro del regreso del Hijo Pródigo, y nos meteremos con los juicios o las sentencias de la ley divina probablemente, y si no con el gran jubileo de la creación, aunque ese es un libro un poco más largo. Quizás hagamos primero las sentencias o juicios de la luz que toca ese tema también del infierno y de todas estas cosas, y de la restauración de todas las cosas. Así que quizás veamos ese. Bueno, mis queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarme. No se olviden de regresar el próximo día para seguir haciéndolo, y hasta entonces pásenlo muy bien.